Hay libros útiles, otros son libros necesarios. Solamente unos pocos alcanzan la condición de imprescindibles. Y en el caso de la historia literaria y política de Cuba, este es uno de esos imprescindibles. La buena memoria, la verdadera historia del caso Padilla, que recoge las memorias de aquellos terribles días aquí en la voz y el recuerdo analítico de una de sus protagonistas más importantes, la poeta cubana Belkis Cousa Malé. Para quienes escuchan este video y se preguntan qué es el caso Padilla, debemos explicar a modo general que fue el parteaguas definitivo en la credibilidad nacional e internacional de la mal llamada Revolución Cubana. Un poeta, Heberto Padilla, en 1971 es acusado falsamente de actuar contra el poder revolucionario, es torturado psicológica y físicamente en los calabozos de la policía política cubana y obligado a hacer un acto público de autoinculpación donde pedía perdón a la revolución y en el cual denunció a otros amigos y colegas escritores que, dijo él, tenían posturas contrarrevolucionarias. La teatralidad de sus palabras y de aquel acto en la sede de la más importante institución oficial de los artistas y escritores cubanos hizo ver a una parte de la intelectualidad internacional que se trataba de una purga al estilo de las que Stalin había hecho en Rusia para librarse de los intelectuales peligrosos, amordazando las libertades de expresión y opinión. Y eso provocó que cientos de importantes y reconocidos intelectuales, artistas y escritores que hasta ese momento habían apoyado ciegamente al proyecto social cubano se transformaran en críticos y enemigos de ese proyecto, rompiéndose así el casi monolítico consenso de apoyo y promoción internacional que existía en esas décadas del 60 y el 70 sobre lo que, al menos en palabras, podría significar la revolución a favor de la lucha por un mundo más justo. Belkis Cousa Malé, una poeta muy joven entonces y con una obra que alcanzaba poco a poco más y más reconocimiento por su calidad, era la esposa de Padilla, así que compartió con él todos aquellos momentos de represión. En carne propia, junto al defenestrado poeta y a los hijos que tuvieron en común, vivió toda la estrategia de la dictadura para evitar que pudieran contar al mundo la verdadera cara represiva de un régimen que se vendía internacionalmente como el paraíso de la justicia social y las libertades, y sufrió el escarnio y la humillación de los comisarios culturales de la revolución, de los altos líderes de esa revolución, de los agentes de la policía política y de esa parte de la intelectualidad y el mundo académico y artístico que, pese a todas las evidencias del horror, cerraron los ojos y siguieron apoyando al dictador, a la dictadura y a las injusticias que se cometían falsamente en nombre de los humildes. Heberto Padilla, cuando pudo salir de Cuba gracias a muchas de las gestiones que Belkis Cousa Malé hizo en Cuba y fuera de Cuba, escribió sus memorias sobre aquellos funestos días, la mala memoria, que ahora se complementan con estas otras páginas, la buena memoria, de modo que ahora, al fin, los que creemos que esta oscura etapa de la historia cultural de Cuba merece ser aún más esclarecida, tenemos las dos caras de la moneda. Cuando viví en Cuba, gracias a que fui uno de los primeros en mi generación en ganar premios importantes y publicar en las editoriales nacionales, tuve el privilegio de la amistad de la mayoría de los escritores que se mencionan en estas memorias y conservo en mis archivos y en mi propia memoria las largas conversaciones que sostuve con César López, Pablo Armando Fernández, Antón Arrufat, donde les insistí en que, así como lo había hecho ya el poeta Manuel Díaz Martínez, que falleció este mes de junio en su exilio en Islas Canarias, ellos debían escribir todas sus vivencias sobre eso que se ha conocido como el caso Padilla, especialmente sobre el posicionamiento particular de muchos nombres relevantes del gremio, pues les dije una y otra vez, solamente así la historia literaria del país podría saber hasta dónde llegaron las luces y las sombras humanas en ese proceso que, como ellos mismos reconocían, siguió teniendo una presencia fantasmal, pero igual de siniestra en las etapas posteriores. Si lo hicieron, esas versiones deben estar en sus papelerías privadas, que ojalá no lleguen a malas manos que las borren. Pero al menos a mí me quedan las historias que me contaron, donde, entre otras muchas vergüenzas, todos coinciden en el papel sucio, medroso y oportunista que jugaron figuras como José Antonio Portuondo, Norberto Fuentes y Miguel Barnet, por solo citar tres nombres que Belkis Cousa Malé analiza muy certeramente en sus miserias en estas páginas. Este es un libro desgarrador, humanísimo, dolido. Se trata de los detalles íntimos de la vida en el infierno al que Padilla y Belkis fueron lanzados. Se trata de la soledad que los aplastó en esos años,
Se trata de la traición abierta o por mero oportunismo de muchos que habían sido sus amigos. Se trata de la prepotencia de ese poder político que les recordó siempre a Padilla y a Belkis que eran simples tachones en un listado de piezas que la revolución podía borrar sin que nadie siquiera se enterara. Y leyendo estas páginas, me vinieron a la mente muchos momentos similares que viví allá en Cuba cuando me convertí en un apestado. Recordé historias similares que me hicieron en épocas distintas Manuel Vázquez Portal, Rafael Almanza, Ángel Santiesteban, Guillermo Vidal, Jorge Ángel Pérez o Rafael Vilches, por solo mencionar nombres de algunos amigos cuyos testimonios de represión estoy autorizado a mencionar públicamente. Creo esencial de este libro su falta de odio. No podía ser distinto porque Belkis es una mujer con una profunda y probada fe cristiana. Pero una persona como ella, que fue tan humillada, que sufrió tanta represión, que vio destruida su vida y sus sueños, no solo bajo la bota del poder político, sino bajo las maniobras malsanas de intelectuales, académicos y artistas que en principio debieron estar a su lado y le clavaron puñales muy afilados por la espalda. Una persona que ha cargado todo ese sufrimiento, que ha tenido que rehacerse de cero en medio de un exilio que también le lanzó sus ataques, podría tener todo el derecho a sentir odio y atacar. Pero aquí en estas páginas, incluso quienes la atacaron a ella manipulando el caso Padilla son mencionados por Belkis desde el análisis de su comportamiento y en muchos casos desde las dudas que la poeta tiene sobre el porqué de esas actuaciones que ella considera erradas, de acuerdo a las pruebas que tiene, no solamente a su versión sobre los hechos. La mala memoria, estas páginas de Belkis Cousa-Malé son un compendio muy humano, muy sensible, muy seriamente pensado de todos los ámbitos que pueden alcanzar las estrategias de terror utilizadas por la dictadura cubana para aniquilar y convertir en no personas a sus opositores. Es también un análisis sociológico de las desvergüenzas y mordazas de la intelectualidad cubana, así como de las debilidades y caras ocultas de una gran parte del mundo cultural insular y del exilio. Tenemos aquí un libro que llena páginas en blanco o páginas arrancadas a ese muestrario del horror que vivieron Padilla y Belkis en tiempo en que esas sombras siniestras del horror pululaban amenazantes, vigilantes sobre la cultura y por extensión sobre nuestra isla. Un libro, en resumen, que todo cubano debería leer. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.